Hola amigues, en este vídeo quiero transmitirles las relaciones que he estado haciendo sobre conciencia de sí y abstracción. Bueno, por ahí no se liga mucho esto de la abstracción y la conciencia de sí. ¿Qué tiene que ver una con la otra? Bueno, yo empecé, digamos, a estudiar y a experimentar esto de la relación de la abstracción. Esto nació con una definición que leí en el libro de Andrés Corisma sobre conciencia de sí, en esa recopilación de Silo, de fragmentos de texto de Silo, donde decía que, por ejemplo, acá la tenemos, dice: el nivel de conciencia de sí se manifiesta cuando la energía se desplaza sobre todo a la parte intelectual del centro intelectual como reflexión sobre sí mismo. Entonces, como nombra, bueno, parte intelectual del centro intelectual, nos fuimos a autoliberación. Y resulta que en autoliberación ponen este cuadrito donde acá se ve que el centro intelectual se divide en subpartes, ¿sí? Que es la parte intelectual. Y esta parte intelectual tiene en los selectores selección de datos abstractos, adhesores, mantenimiento en el razonar, y elevadores de energía en el pensar, ¿sí? Y en la parte superior está esto de la selección de datos abstractos. Esos son los datos abstractos, los que se razonan y los que tienen que ser razonados con mucha energía. Entonces buscamos qué dice autoliberación sobre abstracción. Y bueno, acá sale, dice: mecanismo de conciencia que a partir de criterios de funcionalidad de los objetos permite formar conceptos. Esta aptitud de la conciencia aumenta en el nivel vigílico y disminuye en los niveles inferiores, caracterizándose por el debilitamiento de las imágenes y la aparición de ciertas categorías lógicas de difícil representación de imágenes. Bueno, fíjense, acá dice que la abstracción es la que nos permite formar conceptos y está relacionada con la funcionalidad de los objetos. O sea, los objetos tienen una función y esa función nos permite generar conceptos. Y por otra parte, dice que las abstracciones aumentan en los niveles vigílicos, ¿sí? Porque corresponde a categorías lógicas de difícil representación de imágenes. Bueno, también nos fuimos a ver qué dice la filosofía. Consultamos un diccionario de filosofía, ¿sí? Y bueno, dicen bastantes cosas que son coherentes con la definición de autoliberación, pero acá rescato esta más sintética, que las define como los significados del pensamiento en el lenguaje y la lógica. Bueno, en definitiva, las abstracciones sirven para lograr cierta funcionalidad en los objetos. Es como que uno rescata la esencia de los objetos, ¿sí? Y las abstrae. Por ejemplo, acá tenemos un pizarrón, ¿sí? Yo primero veo este objeto que es de madera, que tiene ciertas funciones, y su función es que yo pueda borrar con este borrador y escribir con la tiza, ¿sí? Simple. Ahora, yo abstraigo este objeto, lo pongo como un concepto, como una idea, ¿sí? Abstraigo sus cualidades esenciales referidas a la función que tiene, y luego puedo ir a otros lugares y reconocer otro pizarrón, simplemente porque tiene la misma función, ¿sí? Donde yo puedo escribir con la tiza y borrar con el borrador, ¿sí? Esas son sintéticamente la función de las abstracciones, ¿sí? No tengo que andar pensando en otras categorías, simplemente la funcionalidad más esencial. Bueno, en lo común, digamos, porque la palabra abstracción, como es una palabra, tiene muchos significados dependiendo del contexto en que uno se esté moviendo. Por lo general, se ve o se habla
lo concreto y lo abstracto como cosas diferentes, ¿sí? Lo concreto sería lo real y lo que existe, ¿sí? Y lo abstracto sería lo ideal, ¿sí? Y lo que no existe. Y hablar siempre en abstracciones, como siempre andar, bueno, en el pensamiento por allá arriba. Y lo real es lo que realmente existe, lo que yo puedo tocar. Digamos, si yo digo pizarrón, es concreto, estoy hablando de pizarrón. Y si yo voy a una escuela y veo muchos pizarrones, son concretos. Esa es una forma de interpretarlo. Otra forma es unir lo concreto con lo abstracto, ¿sí? Como parte de una misma estructura, ¿sí? O sea que cada vez que yo hablo, manejo conceptos y ahí está operando esta función de lo abstracto como función del centro intelectual. Y a medida que elevo la energía hacia ese centro intelectual, voy a manejar conceptos cada vez más abstractos, que a su vez esos conceptos abstractos tienen su relación con el mundo concreto, con lo real. No está separado en este caso. Voy a dar otro ejemplo de cómo las abstracciones operan, ¿sí?, en el mundo de lo real, de lo que uno puede tocar. Bueno, acá tenemos una abstracción, por ejemplo, el número 2. ¿Sí? El número 2 no existe en la realidad. Es una abstracción. Tiene un significado. ¿Sí? Todas las abstracciones tienen significado. No hay abstracción sin significado. El número 2 significa una magnitud o una cantidad. ¿Sí? Puedo hablar de 2 pizarrones, de 2 patitos, de 2 pesos, de 2 kilos, ¿sí? La cantidad, pero en realidad no existe, es una abstracción, ¿sí? Uno abstrae la cantidad. Fíjense qué difícil sería expresar cantidades si no tuviéramos los números, ¿sí? Entonces salen estas abstracciones. Y más complejo se vuelve el asunto porque acá puedo relacionar una operación. 2 más 1 igual a 3 o equivale a 3. Fíjense, esta es otra abstracción y acá tenemos otra, son cantidades. Y miren cómo operan, ¿sí? Yo puedo hacer, gracias al centro intelectual, ¿sí?, establecer una función lógica, como dice en autoliberación, y gracias a esas operaciones que estoy haciendo, tengo otra cantidad, ¿sí?, mediante otra abstracción. Y después lo aplico a la realidad, ¿sí? Yo tengo 2 manzanas más una manzana, tengo 3 manzanas y voy al verdulero y le pido 3 manzanas. Miren cómo opera, ¿sí? Yo hice un trabajo, acá me pagaron 2.000 pesos, acá me pagaron 1.000 pesos y bueno, juntando los dos trabajos tengo 3.000 pesos. ¿Sí? Entonces vemos que las abstracciones tienen su funcionalidad, operan en el mundo de lo concreto. Esto lo voy diciendo para que podamos ir tomando la conciencia como un concepto. Es un concepto y que es abstracto, porque a la conciencia en sí no la podemos tocar, no la podemos oler, pero nos referimos a ella por su función, ¿sí? Otra abstracción, por ejemplo, que en esto trabaja mucho la física teórica. Yo no lo entiendo a esta abstracción, pero ha funcionado. Por ejemplo, esto que sale en todas las películas, que es muy conocido, que es la fórmula de Einstein, que dice energía es igual a velocidad, a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Eso es una abstracción, porque las personas, ¿sí?, no pueden, digamos, percibir la masa por la velocidad de la luz al cuadrado y la energía. Por ejemplo, en el caso de la física teórica, trabajan con abstracciones.
Y fíjense que gracias a ese trabajo que hacen estas personas con abstracciones, luego operan en el mundo y gracias a eso se genera la energía nuclear y todas las cosas que salen de la física cuántica, esa onda. Y por eso tenemos los celulares, por ejemplo, el GPS. Bueno, vemos cómo con la función de la abstracción se puede operar en el mundo. Bueno, ahora en la segunda parte del video vamos a seguir relacionando a la conciencia de sí con la abstracción.